Bienvenidos, bienvenidas al Movimiento Gnóstico Cristiano Universal, al AGLA, al AGECAJ, a CUENS, a Gnosis Académica Cultural. Bienvenidos hoy al IQ, al Instituto de la Caridad Universal, también Paz Inverencial. Vamos a ver un tema muy especial en esta Cámara Inicial Pública de Motivación Continua, como es Estudio y Análisis del Yo, una obra trascendental del venerable maestro Lakshmi Daimon, discípulo directo del maestro Samuel Ambeor, que nos ilumina acerca de cómo realizar la desintegración del ego y también ir conociendo lógicamente los diferentes defectos psicológicos que en nuestro interior tenemos. Después del tema, pues vamos a hacer también una rotación de los tres conjetivos de la Gnosis Académica Cultural, Ciencia, Arte y Filosofía Mística. Escuchémosle al maestro Lakshmi Daimon acerca de aquello. Vamos a escuchar un poquito de la obra. Yo drogadicción el que ingiere drogas con fines sexuales. Yo Edipo cuando el hijo se torna amante de su madre. Yo Electra cuando la hija se torna amante de su padre. Yo erótico los que viven pendientes del aspecto sexual. Yo erotofobia a la mujer que tiene deseo sexual pero que no realiza el acto sexual por repugnancia al varón, aunque lo ame. Yo erotografomanía deseo irrefrenable de escribir o dibujar asuntos sexuales, posiblemente como sustituto de la actividad sexual. Uno altanería altivez, arrogancia, también esto es derivado del orgullo. Cuando alguien está herido o ofendido se actúa de esa manera contra alguien. Blasfemia, palabras ofensivas contra alguien. Cuando alguien es herido en su amor propio, después de un resentimiento, suele blasfemar, también a raíz de una antipatía, o se blasfema con crueldad. Beligerante, que siempre está en guerra y peleador. Suele ser producto o manifestación de una insatisfacción continua, de un hastío por la vida, personas o cosas. Muy en el fondo es una falta de amor al prójimo que lo hace actuar en esa forma, buscando impacientar a las gentes. Burla, acto, ademán, gesto o dicho para ridiculizar, características de Virgo o del signo de Leo. Existen burlas de varias clases, a través de la mirada, sonrisa de medio lado, risa fuerte, etc. Muchas veces esa sonrisa es producto de la autosuficiencia de un yo infalible, de un yo perfeccionista. A través de la burla volvemos a las personas inseguras. Suele salir a través de bromas con doble sentido. Conflictivo, individuo que tiende a entorpecer cualquier acción. Hay personas que les gusta buscar el conflicto a todo, no les gusta ser prácticos. Y hay personas que les gusta ser conflictivas consigo mismo, motivadas por la indecisión, motivados por la luna Piscis, Libra, Géminis, Cáncer. Caprichoso el que se obstina de tener algo aún sin merecerlo también es derivado del orgullo. Comúnmente planta. No hay moderación ni continencia. Impulsivo y reflexivo. A todo, personas, lugar, cosas. Muy unido a disgusto e insatisfacción. La insatisfacción puede ser positiva, no conformista, para mejorar, y esta también la insatisfacción del ego. Intransigencia, insistencia, presión molesta. Intrusión, acción de introducirse o penetrar sin derecho. Es desvergonzado este defecto. Le gusta que lo manden, sufre, ¿quién eres tú?, dice el ego. Por eso es desobediente, porque todos queremos mandar y nadie quiere obedecer. Aprende a obedecer si quieres mandar. ¿Saben ustedes que los mismos maestros obedecen órdenes? Entonces nosotros que nada somos, ¿cómo nos atreveríamos a rebelarnos? Si a uno de ellos se le da un cargo, y uno dice, pero si este fue mi estudiante, ¿cómo se le va a dar un cargo superior a mí? Y luego reacciona y dice, en una reunión te fijaste qué cargo le dieron a fulanito, sembrando cizaña. Como no puede concebir que a su estudiante le hayan dado un cargo superior, se desarrolla la envidia y ataca al hermano. Entonces, por miedo al que dirán, se traiciona al hermano. Ustedes saben que a muchos maestros los han traicionado.
Cuando Samael fue Julio César, lo traicionaron porque fue un hombre sencillo, porque triunfó donde quiera que fue y los que lo conocían, sus más allegados, por la envidia con la sonrisa en los labios y el cuchillo escondido lo asesinaron. Fueron ansias de poder. Lo mismo sucede con el estudiante gnóstico de hoy. Entonces la envidia actúa, hay un complot, se alían y esto sucede en escalas y escalas entre los mismos gnósticos. La envidia es embustera, miente, exagera, con el fin de acabar con la otra persona. También puede actuar, por supuesto, el yo brujesco, para ello no hace falta ir a algún sitio especial para que hagan un trabajo de magia negra, sino el mismo aliado con otro, se sienta a la hora de que el misionero da sus buenas conferencias e interfieren psicológicamente lanzándole vibraciones negativas diciéndole tú no puedes, tú no puedes. Esto sucedió en México y por poco se daña la conferencia del misionero por envidia, hay pues una acción brujesca. Por envidia se puede provocar el estancamiento de alguien. Por envidia se pueden levantar falsos testimonios, juzgar. Más dificultades, ahora viene algo interesante, alguien dice voy a eliminar este agregado del temor porque me perjudica y le da días, años, al temor y nada, continúa. Entonces ¿qué pasa? Que el que está trabajando no lo negó. Pero la determinación no se le ha dado porque no se confía en él, porque tarde o temprano continuará en sus andanzas, afectando a la humanidad. ¿De qué sirve pedir aquí y allá que este ego se desintegre si allá se toma la decisión final de decir no, no sigas pidiendo que no se te autorizará porque no mereces que se das lo que pides? Pero el deber de cada uno de nosotros es liberarnos de todas las cadenas que nos atan. Y alguien dice yo me voy a liberar y resulta que no se puede liberar, no force porque no está permitido, a cada quien se le da lo que le corresponde en su momento, no antes ni después, ahora si le dan la oportunidad y comienza a canalizar mal eso, o se pone a jugar con fuego, ahí sí cuidado lo van a dar y más fuerte porque es más peligroso. De manera que sí es necesario desintegrar el temor, pero este sí se desintegrará de acuerdo a la determinación superior, no cuando nosotros queramos desintegrarlo, cuando nos plazca, sino que se vea que sin el temor vamos a utilizar las herramientas correctamente. Bien, aquí tenemos esta hora tan trascendental del venerable maestro Laxmi Daimon, maestro resurrecto, físicamente que nos asiste en el planeta de Misión de Éxodo, junto al maestro Samael Aun Weor, que también está resurrecto, tiene un cuerpo físico de más de 4000 años de edad, y obviamente Jesucristo un cuerpo físico de más de 2000 años. Estudio y análisis del yo nos va a permitir conocer esos egos claves de las 7 cabezas de legión que nosotros hemos creado en la caída espiritual en este ciclo de 108 vidas, ya que los primeros egos que hemos creado ha sido pues hace millones de años atrás en esa primera caída espiritual helénica, pero esos egos ya se los han desintegrado porque ya hemos rodado también a los mundos infiernos, a la involución. Entonces ahora, después de eso hemos salido, pero también nuevamente hemos caído espiritualmente y hemos creado otra vez el ego, el yo psicológico. Esas caídas vienen por la fornicación, por echar la piedra, por no cumplir ese 6º mandamiento de la ley de Dios que dice no fornicarás, y obviamente va en medio de todo ello la desobediencia. Y a su vez, después de aquello, comienza a crearse el ego, el yo psicológico, por no saber transformar las impresiones en la vida. Y obviamente va emergiendo ya egos de lujuria, egos de ira, codicia, orgullo, posilge, pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia, y de allí 10.000 defectos psicológicos que van aprisionando nuestra alma, nuestra conciencia. Esos defectos psicológicos nos van esclavizando. A su vez, estimados, estimadas, tenemos que comprender que hemos creado 3 furias o los 3 traidores, Judas, Pilatos y Caifás, que Judas tiene que ver con el aspecto de la tentación mal empleada, ya que Judas Iscariote obviamente es el discípulo más exaltado del Maestro Jesús el Cristo. Judas se refiere también al deseo desenfrenado. A su vez, también tenemos la mala voluntad, la mente terrena. Y hemos creado también 12 demonios más que se relacionan con los 12 trabajos de Hércules. Estos defectos psicológicos, yoes, cabezas de legión, nos han autoencarcelado
y nosotros mismos lo hemos creado, por eso son nuestros parientes egoicos, nuestros parientes demonios, egos, yoes, que uno mismo pues les dio vida por no transformar las impresiones. A su vez, estos defectos obviamente se manifiestan por los 5 centros de la máquina humana: centro intelectual, motriz, emocional, instintivo, sexual, y nos roban energía porque ellos quieren seguir viviendo. Ellos tienen una parte energética, tienen una materia mental, o sea, tienen una forma, y obviamente tienen aprisionado nuestra conciencia. Hemos creado también 12 demonios más que se relacionan con los 12 trabajos de Hércules. Entonces, tenemos nosotros que comenzar lógicamente el estudio y análisis del yo, ya dentro de la meditación de muerte budista, meditación de virtualización, para ir conociendo al enemigo, ir obviamente arrepintiéndonos de haber creado esos egos y a su vez rescatando la conciencia que está encarcelada en esos egos. Y rescatada ya la conciencia, la Madre Divina, el ser, las jerarquías superiores pueden desintegrar, eliminar, destruir esos yoes psicológicos que hemos creado en el ir y venir de un ciclo de 108 vidas. Entonces esta obra nos va a permitir tener una claridad conceptual acerca de los principales egos de cada cabeza de legión. Cada cabeza de legión tendrá siquiera unos 1500 defectos psicológicos, algunas 2000, otras menos. Entonces, en un inicio de la Z, el estudiante de la senda se enfrenta a egos pequeños. Por ejemplo, en este mes de junio, todos los estudiantes en las cámaras estamos trabajando para desintegrar el yo de la vanidad, ego que pertenece a la cabeza de la legión del orgullo, y obviamente ir rescatando humildad. A su vez, el siguiente veremos con otro defecto para eliminarlo y rescatar conciencia, y así sucesivamente por el resto de la vida. En cuanto a las rotaciones que se va realizando en estas cámaras iniciales públicas. Pero a su vez ya la persona particularmente que está haciendo su obra, si ya está en cámaras más exaltadas, obviamente se irá enfrentando ya después de 3 años de estar practicando meditación de muerte budista, el nacimiento químico y el sacrificio por la conciencia y la humanidad, se enfrentará a las cabezas de legión, obviamente para avanzar más en su obra iniciática y rescatar su conciencia. En un inicio comenzamos por egos pequeños. Entonces esta obra clave trascendental nos va a permitir lógicamente ir analizando y viendo que esos defectos que el maestro nombra en la obra Estudio y Análisis del Yo, lo tenemos dentro de nosotros mismos, y obviamente son egos claves que tenemos que desintegrarlos, y también revisando el rasgo psicológico de cada quien de acuerdo al signo zodiacal de la persona, y dedicarnos a desintegrar esos egos. Estudio y Análisis del Yo, pues lo tenemos ya allí en las oficinas virtuales, en la biblioteca podéis encontrarlo tanto en audio como en libro, y comenzar a ir profundizando más aquellos estudios. Entonces ya en la meditación también, obviamente que se lo realiza, vamos allí a profundizar aquella concientización con el objetivo de rescatar la conciencia y desintegrar el ego, estimados, estimadas. En este pensum transformativo, en esta tercera semana del mes, que comienza el día Shenul o domingo, el primer día de la semana, antes era Odabash, sábado el séptimo, y luego viene Shenul domingo, el primer día de la semana. Luego Shenois Reim, o miércoles, el segundo. Shenrei, o martes, el tercero. Y hoy Osh Nimot, o miércoles, el cuarto día. A su vez vendrá el quinto Shedran, o jueves. Sexto Shebeuch, o viernes. Y séptimo nuevamente Odabash, o sábado. En esta academia, en estos dispositivos, obviamente que utilizamos los días reales de la semana, porque han sido tergiversados, cambiados. Entonces el primer día es Shenul, lunes que viene de luna. El segundo Shelois Reim, miércoles que viene de Mercurio. Tercero Shenrei, viernes que viene de Venus. Cuarto Osh Nimot, o domingo que viene del Sol. El quinto Shedran, martes que viene del Marte, el planeta Marte. El sexto Shebeuch, o jueves,
cósmico que viene de Júpiter y el séptimo día Odavash o sábado que viene de Saturno. Entonces con esos días reales pues tenemos una astrología trascendental clara. Aquí utilizamos aquellos días reales, no los que están pues adulterados. Bien, entonces vamos obviamente a profundizar el estudio de esta obra, estimados, estimadas, para conocer, tener un mapa claro, preciso de qué es el ego y cuáles son los defectos más característicos de cada una de las cabezas de legión. Allí al final de la obra hay algo trascendental que explica el maestro en cuanto a el ego del miedo, que tiene sus derivados, también frustraciones, dudas, entre otros. Y ese defecto, como vimos, no lo elimina directamente la persona porque quiere, sino con el permiso de jerarquías superiores. Revisemos eso que es importante allí en el libro. A su vez vamos a pasar en esta tercera semana del mes, tenemos el pensum transformativo y a su vez vamos viendo también los 3 primeros días, cátedras cognitivas acerca de la eliminación de la falsa personalidad. En estos meses de junio y julio estamos también dedicados, todos los estudiantes de las cámaras, a trabajar en la eliminación de la falsa personalidad de orgullos con sus derivados. Una es la eliminación de la falsa personalidad del orgullo y otra es la desintegración de la cabeza de legión del orgullo y obviamente la desintegración de los egos del orgullo. Son 2 trabajos muy importantes que hay que irlos haciendo a la par. A su vez, en esta semana tenemos algo muy importante, ya el cuarto día de la semana. Tenemos algo también impresionante que iremos viendo y los demás días también. Bueno, vamos a concentrarnos en cómo crearnos una nueva personalidad de humildad. Comprendamos que la personalidad es una energía que se va creando desde los 0 hasta los 7 años. A su vez, va tomando fuerza de los 7 a los 14 y de los 14 a los 21 se va robusteciendo con los ejemplos de la vida. Pueden ser positivos o negativos. Se llama falsa porque en el caso, por ejemplo, de la falsa personalidad de orgullo que hemos creado, personalidades de vanidad, complejos de superioridad, de inferioridad, personalidades de racismo, personalidades de machismos, feminismos, personalidades de caprichos, desobediencias, blasfemias, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente lo hemos creado aquello porque los ejemplos negativos de los egos de orgullo y falsas personalidades de orgullo de las demás personas que nos han rodeado desde los 0 hasta los 7 años y en adelante se ha impregnado, se ha sellado en los 5 centros de la máquina humana esas falsas costumbres, falsas teorías, falsas formas de actuar, se ha decodificado como patrones, directamente patrones en los 5 centros de la máquina humana: motriz, emocional, instintivo, sexual, centro emocional. Cada uno de los centros tiene a su vez sus 5 aspectos. O sea, el centro intelectual también tiene su parte intelectual, motriz, emocional, instintiva, sexual, y así todos los centros. Allí está sellado, cual potro al sello, aquellas falsas costumbres en cuanto a orgullos que las demás personas han impregnado en nosotros, producto de su personalidad y también con su ego. Obviamente han marcado, han esculpido dentro de esos 5 centros de la máquina humana de aquel infante esos falsos actuales. A su vez, la falsa personalidad se relaciona también con la genética. O sea, en el esperma, en el óvulo, ya está diseñado ahí tus características, cómo la persona va a actuar de acuerdo al carácter de los padres. Si los padres, por ejemplo, tuvieron terribles falsas personalidades de orgullo y terribles yoes de orgullo y también su cabeza de legión del orgullo bien marcado, obviamente ya en el gen, en el esperma, en el óvulo, en toda esa genética, ya está impregnado una falsa personalidad orgullosa y se relaciona obviamente con nuestros ancestros, abuelos, bisabuelos y todo aquello. ¿Veis?
A su vez, nosotros hemos creado cada quien también la cabeza de legión del orgullo. Y hay unos 2.000 o 1.500 defectos derivados de esa cabeza de legión. Esos defectos de nosotros no son falsa personalidad, son yoes que hemos creado en un ciclo de 108 vidas. Pero esos egos impregnan a su vez también estos 5 centros de la máquina humana, falsos patrones, falsas ideas, falsas teorías, falsas actitudes de orgullo, vanidad, complejos de superioridad, inferioridad, racismos, etc. Y a su vez, esos falsos patrones van obviamente irradiando ya características de orgullo y todo aquello a la personalidad que se va volviendo falsa y que la vamos pues creando entre los 0 y 7 años. Pero se crea de esa decodificación de esos falsos patrones que traen los 5 centros de la máquina humana. Entonces ya vemos la situación que tenemos cada quien, que todos estamos marcados por ese tipo de personalidad. Porque si analizamos, el 97% de las personas tenemos el ego, más o menos, de acuerdo al trabajo que cada quien esté haciendo. Pero si una persona no hace ningún trabajo de eliminación del ego, tiene marcado su 97% de ego y 3% de conciencia. Y todos tenemos falsas personalidades de orgullo, asimismo de acuerdo al trabajo esotérico iniciático que cada quien esté haciendo. Producto de eso, seguimos creando más modelos de falsas personalidades orgullosas, las cuales nos sirven para traernos improsperidad, inamor, insalud, improsperidad física y espiritual. O sea, no llegamos a aquello. Si nosotros seguimos con esa falsa personalidad, entonces obviamente tarde o temprano la persona morirá y eso irá a parar al cementerio también y se transformará en fantasma. Pero es mejor aquí desintegrar esa falsa personalidad orgullosa y crearnos una nueva personalidad de humildad. Para ello tenemos que hacer la meditación de formateo, yendo a revisar en nuestro interior con la retrospección, viendo en los primeros años de vida qué falsos patrones se decodificaron allá. Y también revisando pues las generaciones, que sepamos y nos acordemos de cómo eran nuestros ancestros en cuanto al carácter, la forma de hablar, actitudes que ellos tenían. Ahí revisamos si tenían personalidades de humildad o de orgullo. Hecho esto en la meditación, ya descubrimos los falsos patrones que influyeron y se sellaron también dentro de los 5 centros de nuestro cuerpo. Ahora sí, ubicado eso, pedimos hacer a la Madre Divina, al Cristo, a las energías del Divino Daimón, nos asistan a desintegrar esos falsos odres viejos, esos falsos sellos, falsos patrones, porque no sirve. Irradiamos el fuego energético transmutado y también pedimos a las jerarquías superiores que nos asistan en aquello con su energía ígnea y se destruye esos falsos patrones. Nos desellamos de aquello. Después vamos a autoprogramarnos conscientivamente a una nueva personalidad de humildad. O sea, vamos a ir ubicando en los 5 centros del cuerpo reales patrones de lo que es la humildad, basado en ejemplos trascendentales de dioses, diosas, maestros y maestras de las logias blancas, en lo más alto de su iniciación en la crucificación y resurrección, y en el sabio manejo de sus virtudes. A su vez, comprendamos que si una persona no sabe manejar también sus virtudes conscientemente, puede causarse mucho daño a sí mismo y a las demás personas. Por ello, en lo más exaltado de aquellos dioses, diosas, tomamos esos ejemplos reales de humildad, de Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Jehová o Allah, de Quetzalcóatl, Mancocapa, Caluchuan, Godín, Wotan, Thor, el maestro Samuel Ambeor, Dios Cristo hombre, Lakshmi Daimon, Dios Cristo hombre, Jesucristo, Dios Cristo hombre. Entonces, una es un maestro que recién está comenzando su obra espiritual, que está caído espiritualmente, que tiene ego y falsa personalidad, y otra es cuando ya suca las 3 montañas, y otra es cuando ya está resurrecto. Entonces, ahí en lo exaltado tomamos esos ejemplos y vamos pues llegando a lo que es Biblia, Corán, Mahabharata, Popol Vuh, el Kybalión, obras de la sabiduría universal. Y esos ejemplos positivos en lo más alto del manejo de aquellas virtudes y leyes, vamos esculpiendo ejemplos de humildad dentro de los 5 centros de la máquina humana, allí en meditación. Al lograr hacer aquello, lógicamente,
vamos a poder sellar patrones reales de lo que es una nueva personalidad de humildad. Después de eso, obviamente, agradecemos a las jerarquías que nos han asistido, mantra Aum y listo. Esto lo hacemos, por ejemplo, en estos 2 meses, 1 hora en la noche. La meditación no tiene tiempo, pero allí está un norte, 1 hora en la madrugada, 1 hora en el día, y obviamente vamos a surgir con nuevas personalidades de humildad. Ahora, esas nuevas personalidades no es que hemos eliminado la cabeza de legión del orgullo, esa sigue adentro, completa, con todos sus 2000 o 1500 diablos. Eso tenemos que hacer otros trabajos de meditación de muerte budista para desintegrar esos egos y rescatar un 10, 20 o 30% de virtud total de humildad que tengamos encarcelado en esos egos y cabeza de legión. Ese es otro trabajo más profundo que luego ya en los siguientes días seguiremos viendo cómo se va realizando en la práctica, estimados, estimadas. Si logramos hacer esto, entonces obviamente con esa nueva personalidad de humildad, con esos nuevos patrones que ya están adentro, se va a ir, obviamente en la meditación también pedimos que se desintegre esas falsas personalidades orgullosas. Y ahora en la parte física tenemos que ir reeducando el cuerpo físico con nuevas actitudes de nobleza, de humildad para cada una de las partes del cuerpo. Hay que ir educando la vista, educando las actitudes en las manos, en el caminar, en lo que asientas, por ejemplo, un plato de comida en la mesa, en lo que abres la puerta, en lo que asientas una silla y todo aquello. Hay que reeducarle al cuerpo físico. Es decir, si antes pues tomabas una silla y la lanzabas por allá, la botabas, ahora vas a tomarla decorosamente y la sientas con nobleza, pues, con un equilibrio y con una elegancia total. Y hay que entender también qué es la virtud de la humildad. Tú puedes brillar como un sol, con prosperidad física, conscientiva, salud, dinero, amor, y ser muy humilde. Puedes brillar como ese sol que parece que fuera un orgullo total, pero no es, simplemente es noble y es lo que es. Entonces, asimismo, que la persona entienda y comprendamos claramente, todos mismos, qué es la real humildad. Humildad va de humildad, da 1000, o sea, da muchísimo. ¿Veis? Y hecho este trabajo, vamos a ir adquiriendo más salud, más dinero, más prosperidad física conscientiva y un más avance iniciático espiritual y también un más avance en la desintegración del ego, porque ya nos hemos quitado una terrible falsa personalidad de orgullos. Bien, pasemos a la rotación de los soles conscientivos de Gnosis académica cultural. Existen 35 soles de Gnosis académica cultural. Aparte también hay acá la Gnosis religare y también la Gnosis en síntesis de 124 soles instruccionales misionales. Veamos estos que son claves trascendentales. La Gnosis como academia y obviamente una cultura que se va expandiendo a nivel mundial. Tenemos Gnosis Ciencia. Vamos a ver qué es la Gnosis Ciencia. AGK, Instituto, la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, tiene un museo que se llama Siriors. Tenemos otro que es CUENS, Centro Ufológico del Convivir Intergaláctico, Dr. Samuel Ambeor. Otro sol conscientivo, un sol de Cábala, astrología, tarot. Impresionante aquello. Elementoterapia, un biouniversitario de salud preventiva, donde llegas, aprendes fórmulas de la medicina universal, claves trascendentales, emergido de las obras del maestro Samuel Ambeor, Lakshmi Mon Jesucristo, emergidas también de esas obras de Paracelso, Galeno, Hipócrates, Hermes Trismegisto, entre otros, el maestro Viracocha. Y obviamente tú aprendes todas esas técnicas y del universitario, aparte de las instituciones gnósticas y del universitario, puedes abrir hospitales, clínicas, puedes abrir biospa de sanación pránica, biospa de magnetizaciones, etcétera, en bien de la humanidad. Puedes hacer allá jarabes, puedes hacer batidos nutricionales, puedes ubicarte una empresa de marketing y la expandir a nivel local, nacional e internacional,
de productos nutricionales, por ejemplo, y llevar salud a todos los confines del planeta y tener también mucha prosperidad, obviamente. Y sigues asistiendo al universitario a seguirte preparando en salud, nutrición. Impresionante. O sea, como que vas también a una universidad, vas allá, aprendes doctorado, enfermería y todo aquello, luego sales de allí y vas y ubicas tu consultorio, pero eso allá es aparte de la universidad que has ido a aprender. Lo mismo en este universitario. Tenemos un siguiente sol conjuntivo como es Teurgia, donde vas a aprender allí el arte regio de esa curación de los 7 cuerpos internos, curar esas enfermedades de esos 7 cuerpos, clave trascendental. La Orden Sagrada del Escarabajo es otro sol conscientivo para recordar nuestras vidas pasadas. Tenemos Tecnopsicotrónica, una psicología trascendental donde aprendes a programar y desprogramar los 5 centros de la máquina humana, clave trascendental. Proadib, la ecología acuariana, impresionante. La agrocultura gnóstica acuariana también, clave trascendental. Esos son los soles científicos de Gnosis, ciencia. Pasemos a Gnosis arte, conozcamos lo que es la Gnosis arte. Entonces tenemos Opus, las academias del arte con 7 coros. Coro Atenea, canto, mantras, para hacer las películas que orienta el maestro Samuel Ambeor sobre las obras de él, por ejemplo, el libro La Revolución de Bel, Sea Infierno, Diablo, Karma, Mirando al Misterio, todo aquello tiene que seguir saliendo en películas también documentales para bien de la conciencia de la humanidad. Obras teatrales como la obra Lucifer, la obra Omar, entre otras, que es el maestro Samuel Ambeor. Tenemos, o sea, si te gusta tocar guitarra, tambores, flautas, te gusta el canto, la danza, el baile, pues allí tenemos una fiesta muy importante cada primer Shenrei o martes del mes de la Gnosis artística, y esa fiesta obviamente se la hacen todos los soles conscientivos de Gnosis, y Gnosis religaria, Gnosis suprapoliética, Gnosis académica cultural. Cada primer Shenrei o martes del mes. 0 borracheras, 0 cigarrillos y obviamente 0 trasnoches. Unas 3 horas y listo. Donde bailas, cantas, te diviertes y se presenta todo ese material de la Gnosis artística. Para ayer, hoy, siempre, por siglos y milenios, y lo haciendo por siempre. Tenemos a ver también el coro Ors de lenguaje. Todas las obras del maestro Samuel Ambeor, pues es menester traducirlas a todos los idiomas Dios mediante en el planeta para que les llegue la gnosis a cada uno de los 7.000 millones de habitantes, más o menos, que existen hasta ahora. Tenemos el coro Logo Solar. Todas las obras del maestro Samuel Ambeor se las puede imprimir y a su vez venderlas a precios cómodos a la humanidad, regalárselas. También puedes ubicar, grabar en CDs los audiolibros y conferencias del maestro y regalárselo y vendérselo también a la humanidad en precios cómodos en todos los idiomas pues que podáis, y así va llegando la gnosis a la humanidad. Mira que el maestro Samuel Ambeor también te deja para que tengas hasta una prosperidad física, material, que impresionante. Y a su vez logres también tu autorrealización con la práctica de coro de diseños, arte, escultura, arquitectura. El coro éter, web, transmisiones, radio, televisión oscilante. Y luego vendrá el Ethernet, penetrar directamente a los registros akáshicos de la naturaleza. Así nos anuncia el maestro Samuel Ambeor, y compartir esa información con la humanidad. Renace da Treville, salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva mientras vives súper bien acá en este planeta. Puedes hacer también tu obra espiritual con equilibrio en la parte física. Gimnasia del Sol, clave trascendental, la macería, las runas, la magia de las runas, ejercicios físicos esotéricos, Tai Chi Zen, el yoga gnóstico, el yoga gnóstico es impresionante también, y el yoga que nos enseña el venerable maestro Sivananda, maestro gnóstico. Obviamente tiene escrito unas 300 obras también, entre ellas las obras trascendentales de yoga, yoga para Occidente, clave trascendental. Antropovisión, otro sol conscientivo de la gnosis arte,
cultural, académica, donde obviamente se hace documentales para compartirlo con la humanidad de acuerdo a las obras que nos da el maestro Samael Aun Weor. Gnosis Filosofía. Tenemos la Gnosis Filosofía, el movimiento gnóstico cristiano universal. Coradi, una universidad donde compartimos las 33 joyas del dragón amarillo. Esas joyas que deja el maestro Samael Aun Weor y Lakshmi Daimon. Sirius, una fraternidad universal con toda la conciencia de la humanidad y con instituciones, órdenes esotéricas, órdenes religiosas, órdenes gnosticizantes de las 3 etapas Sumo Lumen Savatara, clave trascendental. Otro sol cognitivo que se lo conoce directamente como Gnosis con 21 temas trascendentales. Vamos a ver qué es la Gnosis mística. En Gnosis mística tenemos IQ, el sol cognitivo que estamos hoy, que vimos los temas, el Instituto de la Caridad Universal. A su vez tenemos O Femina, fundación dirigida a la ayuda a la mujer embarazada, la mujer en general. Y también, obviamente, la niñez. Tenemos también a Oasis Mansión Family, un lugar especial donde, obviamente, tiene un pensum trascendental y también va directo a ayudar a niños, niñas huérfanas que no tienen dónde vivir y también a hacer obra social por la humanidad. Agla, Acción Gnóstica Libertadora de Merindia, obviamente el maestro Sivananda y Luxemil son maestros gnósticos. Luxemil, el doctor Propato de Argentina, y el maestro Sivananda se unen al gnosticismo universal, pasan a ser también maestros gnósticos, son nuestros maestros gnósticos, y obviamente el maestro Samael Aun Weor funda el AGLA, la Acción Gnóstica Libertadora de Merindia, fusionando aquellas órdenes hacia el gnosticismo universal. Y obviamente nos cuenta el maestro Samael Aun Weor que inmolan ellos su cuerpo físico para que continúe el gnosticismo poderoso en la faz de la tierra. El maestro Sivananda, el maestro Luxemil nos asisten con su fuerza, obviamente, desde los mundos superiores de conciencia. Entonces, en el AGLA tenemos un pensum extraordinario de cámara inicial pública donde vemos técnicas especiales de meditación, mantras, etc. Hemos visto allí estos soles conscientivos. También tenemos las academias, EGECAL, la Summums Matriz, también tenemos las Summums de la ciencia septoatómica, las Summums del Sol, Summums del saber conscientivo. Tenemos una preuniversidad donde se concentra allí soles conscientivos como juventudes gnósticas, damas gnósticas, pensum de padres madres, entre otros. Tenemos también todos estos soles conscientivos de gnosis académica cultural que emergen de la capital matriz del gnosticismo universal, el Umicial Superior Academia Samael Aun Weor de Santa Ana, Santa Marta, Cuenca, Atenas del Ecuador. De los estados existen las cámaras públicas iniciales de cada uno de los soles conscientivos que hemos visto. Obviamente, clave para ayer, hoy, siempre. Y también hay la gnosis religare, como escuchaste en un inicio, y la gnosis suprapropoliética, que se da también todas las semanas, ayer, hoy, siempre, por siglos y milenios, por siempre, en nombre de la resurrección física de maestro Samael Aun Weor, Lakshmi Daimon Jesucristo, que físicamente tienen cuerpos en el planeta y nos asisten en misión de Éxodo y en esta misión solar de la resurrección, la tercera etapa mundial del gnosticismo universal. Entonces te compartimos para que te sigas integrando vía Facebook, YouTube, todos los medios de comunicación que tenemos en la sede, a los diferentes cursos que se dan también vía online directo y llegando también a los soles conscientivos que se van sembrando. A su vez, si tú estás, compañero o compañera, practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia, nacer alquímico o la transmutación de solteros, solteras, el morir, la práctica de meditación de muerte budista, el sacrificio por la conciencia de la humanidad, podéis libremente sembrar estos soles conscientivos, el que vibres de los que hemos nombrado, allá en la ciudad, país, continente que estéis, obviamente, y comenzar a dar el temario libremente. Los soles conscientivos están organizados con una cámara inicial pública. Cada uno de estos soles conscientivos tiene un pensum dirigido de cámara inicial pública.
También tenemos el pensum transformativo de psicología revolucionaria, como vimos que es para todos los soles conscientivos, y esta clave trascendental, el pensum Ashrenimo, que se da también los quintos días de la quinta semana del mes. Pensum transformativo la primera y tercera semana del mes, y la cámara inicial pública la segunda y cuarta semana del mes. Los días allí pues los vamos dando. A su vez también está el pensum trientino con los 3 factores de la revolución de la conciencia, y el precolegio solar con las 4 bases para nuestra autorrealización, que es despertar nueva personalidad, sin la naturaleza, iniciación. Tenemos también en cámara inicial pública la precámara básica con 16 temas y la precámara avanzada con 7 temas. ¿Queréis escalar más? Lógicamente también tenemos el pensum Arca Coradi, la cámara Arca Coradi con los 7 principios universales para nuestra autorrealización: morir, nacer, sacrificio, despertar nueva personalidad, sin la naturaleza, iniciación. Si se practica estos 7 principios, logramos obviamente nuestra autorrealización íntima. Los shaloms de meditación praxis funcionan de Shelo Israel lunes a Shebeot viernes, 9 a 12 del día, 3 a 5 de la tarde, y directamente entramos allí a las meditaciones de mantras, meditaciones, ejercicios físicos esotéricos, meditaciones de muerte budista, meditaciones de Samadhi, etcétera, etcétera, etcétera. Y para quienes ya anhelan hacerse miembros activos después de 3, 6, 9 o 12 meses de estar en el pensum Arca Coradi, puedes pasar un ceremonial juramental de fidelidad conscientiva y pasas a ser miembro activo de cada uno de estos soles conscientivos, entrando a las iniciáticas Shela y Renimum. Allí, obviamente, sigues tus procesos de prácticas e iniciación. Entonces, la persona que siembra estos soles conscientivos, allí tenéis el mapa, el horizonte de todo el orden y organización que está para el primer nivel. Y las personas que quieren entrar también como estudiantes a estas cámaras iniciáticas, pues ahí tenéis el orden también. Ya sembrado el sol conscientivo, obviamente, si tú estás practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia, directamente hoy mismo siembras el sol conscientivo, allí en el libro Tratado Síntesis de Constitucionalidad Gnóstica del año 53 de Acuarios, y en el Congreso de la Resurrección año 55 de Acuarios, tienes una información impresionante, estimados, estimadas, al respecto de la siembra de soles conscientivos. Tú si practicas los 3 factores, directamente los siembras y comienzas el temario del primer nivel con el orden y organización que hemos visto. Ya siendo miembro activo de primer nivel o representándolo, puedes federar o confederar el sol conscientivo a la capital matriz del Gnosticismo Universal, la Academia de la Universidad Superior Samuel Ambeor de Santana de Santa Marta, Cuenca, Atenas del Ecuador, planeta, o a su vez federar o confederar el sol conscientivo a las demás hermanas sedes gnósticas existentes en el planeta, que son más de 30 internacionales con guiaturas internacionales de las 3 etapas Sumul Numam Savatara. Otra opción, directamente tú fundas una academia local, ciudad, provincia, nacional, país o internacional, y pasas a ser tú el nuevo directivo local, nacional o internacional, directo del gnosticismo samaeliano, en nombre de la resurrección del maestro Samuel Ambeor, y sigues sembrando más academias, preparando más personas, más preejecutivos, preinstruccionales, institucionales, para los diferentes soles conscientivos, y te vas expandiendo con una sede a nivel planeta, si así lo anhelas, o tú ves, local, nacional, etc. Muy importante, tú ya representando los soles conscientivos libremente, puedes, aparte de las instituciones gnósticas, fundar más órdenes esotéricas de la Logia Blanca, puedes sembrar más órdenes de caridad, ufología, astrología, cábala, etcétera, etcétera, en nombre de los maestros y maestras de las logias blancas, Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Hermes, Quetzalcóatl, Manco Cápac, Kalishwanga. Puedes fundar religiones en el planeta, aparte de las instituciones gnósticas. Puedes fundar partidos de política y seguir representando normalmente las instituciones gnósticas. Incluso si ya eres maestro, maestra de la Logia Blanca, igual no tienes para qué irte de las instituciones gnósticas, sino más bien puedes ampliarte y fundar allá aparte otras instituciones gnósticas, y obviamente está trabajando para la misma fuerza energética
de la divinidad, porque si son allá órdenes de logia blanca, ubica los 3 factores de la revolución de la conciencia. ¿Veis? Impresionante, estimados, estimadas. A su vez, mira, si tú estás en el primer nivel y libremente quieres pasar a lo que es la gnosis religare, ya dentro de las instituciones gnósticas, con sus segundas o terceras cámaras, libremente lo puedes hacer, para que califiques más tu iniciación. Pero a su vez, desde el primer nivel emergen también maestros y maestras gnósticos de las logias blancas, del AGK, del movimiento gnóstico, del Instituto de la Caridad Universal, también allá de la gnosis religare, gnosis propoliética. En primer nivel van emergiendo, obviamente. O te mantienes únicamente en el primer nivel. Si anhelas más, pasa a las segundas, terceras cámaras, tanto en la gnosis religare de la misión de la resurrección, o en otras sedes gnósticas que también tienen la parte gnosis religare. Impresionante. La gnosis te universaliza, te concientiza, te revoluciona en conciencia consciente totalmente. Bien, estimados, estimadas, pasemos a una meditación práctica de lo que es desintegración de la falsa personalidad aquí en el movimiento gnóstico cristiano universal, aquí en el AGK, aquí en el Instituto de la Caridad Universal y en todos estos soles conscientivos que hemos visto de la gnosis académica cultural. Vamos a realizar una meditación de eliminación de la falsa personalidad y creación de una nueva personalidad. Ubiquémonos cómodamente, cerramos nuestros ojos, mantra Ham Sah, Ham mentalmente al inhalar por la nariz, Sah al exhalar. Cuerpo relajado, no se mueve más, relajemos la mente. Koa, gate, gate, para shangate, bodhi, suaha. Relajemos las emociones. Estamos en armonía con la vida, estamos en armonía con el amor, estamos en armonía con la paz, estamos en armonía con Dios. Omnis haum íntimo, omnis haum íntimo, Cristo, Ram y o Asirus, Naneni no. Nos recordamos de nuestro real ser interno, Madre Divina, de energía crística universal, las energías del divino Taimón, el Padre Anú y sus 42 jerarcas de la ley, para que nos asistan en la meditación que vamos a realizar. Continuamos sueño, entrando en un estado de vigilia sin dormirnos, ojos cerrados. Nos concentramos en eliminar la falsa personalidad de orgullos y crearnos una nueva personalidad de humildad. Estimados, estimadas, compañeros, compañeras, entramos recién en meditación de formateo. Vamos a realizar una retrospección viendo cómo en televisión interna, con ese ojo mágico, la divina clarividencia, la imaginación positiva, esos falsos patrones que han sido decodificados en los 5 centros de la máquina humana, producto de esos ejemplos negativos que la gente pues ha dado con su ego y su falsa personalidad, y esos impregnados dentro de nosotros también. También revisamos esa parte genética, viendo esos caracteres de padres familiares y también padres de nuestros padres, es decir, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etc. Y a su vez revisamos cómo es la cabeza de legión del orgullo que hemos creado, que aquello también ha impregnado ciertas características de falsos patrones a los 5 centros de la máquina humana y ha creado falsas personalidades de orgullo. Ya detectado todo aquello, pedimos al ser, al Cristo, a la Madre Divina, las energías del divino Daimon, con su poder ígneo energético, desintegren todo aquello. También con nuestro poder ígneo de energía, se ha desintegrado todo aquello. Todos esos falsos patrones o de viejos
que está decodificado en los 5 centros de la máquina humana, y que se desintegre todas esas falsas personalidades de orgullos. Mantra S. Hemos formateado todos esos 5 centros de la máquina humana. Imagínate como 5 computadoras allí que estás formateando. Pasamos a una autoprogramación conscientiva para ubicar en los 5 centros de la máquina humana reales patrones de reales ejemplos de nueva personalidad de humildad. Esculpamos ahí reales ideas en todos los 5 centros de la máquina humana de nuevas personalidades de humildad basados en los ejemplos de los dioses, diosas, en lo más exaltado de su iniciación y sabio manejo e inteligente manejo de sus virtudes y leyes. Tomemos ejemplos allí de los libros sagrados: Corán, Biblia, Mahabharata, Popol Vuh, Kybalión, las obras del maestro Samuel Ambeor, Lakshmi Daimon, en lo más exaltado de aquellos seres, e instalamos esos ejemplos positivos de humildad dentro de nuestros 5 centros de la máquina humana, de nuestro cuerpo. Es como que una computadora estás poniendo nuevas carpetas, nuevos archivos reales, positivos. Asimismo estás instalando aquello dentro de los 5 centros de la máquina humana, pero a conciencia. Agradecemos a las jerarquías que nos han asistido. Abrimos nuestros ojos a la práctica, queridos estimados y estimadas, para ver los frutos, obviamente los hechos mismos de la vida. Atentamente, el Instituto de la Caridad Universal y la Academia Novicial Superior Samael Ambeor, de la capital matriz del Gnosticismo Universal, Santana, Santa Marta, Cuenca, Atenas del Ecuador, Planeta, y la Academia Lakshmi Daimon Cherusher de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador. Switcher Taf, instructor. Paz inferencial, estimados, estimadas.